Ya, vamos a iniciar esta segunda sesión de Psicología de la Infancia. Espero que se encuentren bien. Me da muchísimo gusto saludarles, como siempre, y voy a compartir la presentación para que veamos juntas cuáles son los temas que abordamos hoy. Ay. Bien, ahora sí, tenemos aquí la presentación en pantalla. Esta es nuestra segunda sesión y el objetivo es analizar las primeras teorías del desarrollo que nos presenta nuestro curso. Específicamente me refiero a las teorías de Erik Erikson y de Jean Piaget. Vamos primero a compartir algunas ideas esenciales respecto de estas teorías para que después ustedes realicen una actividad muy sencilla y procedamos a explicar cómo se resuelven los casos que van a encontrar ustedes en la plataforma. Tengo aquí unos mensajes en el chat. Blanca me dice que no logra escuchar y le pregunto, bueno, ya salió Gema. Gema, ¿tú sí me escuchas? Sí, maestra. Probablemente sean cuestiones de internet. Ahorita debe incorporarse nuevamente tu compañera. Bien, voy a ver desde mi teléfono para no dejar aquí la pantalla. Igual estaba fallando cuando me mandó el mensaje, yo tampoco escuchaba nada, pero creo que se estaba yendo como que la señal de la video. Ya. Bueno, espero que no sea mi señal la que no le permite, aunque aquí tengo toda la señal compartida, pero bien, vamos a iniciar entonces por compartir ideas esenciales sobre esta teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. ¿Has escuchado antes el nombre de este psicólogo, Gemma, o es la primera vez? La verdad, creo que sí, pero no recuerdo muy bien. De acuerdo, entonces Creo que ya lo probablemente, hemos visto antes. de acuerdo. ¿Y sobre Jean Piaget? Igual me suena, creo que sí lo vimos antes. De acuerdo. Bueno, probablemente conforme se avance en la explicación de estos temas, vas a recordar algunas cuestiones y las podremos compartir. Es importante aclarar primero que este psicólogo con quien iniciamos el estudio de estas teorías, Erik Erikson, bueno, es de origen judío, aunque es estadounidense y es reconocido por el gran aporte al ámbito de la psicología del desarrollo. Es considerado uno de los mejores psicólogos o uno de los que ha hecho mayores aportes a la psicología del desarrollo. Este psicólogo se caracteriza porque en su teoría vamos a encontrar algunas ideas, perdón,
algunas ideas respecto de cómo nos desarrollamos los seres humanos. Solamente que él abarca en su teoría más allá de la infancia, es decir, él en su teoría del desarrollo abarca las etapas de la vida humana hasta llegar a la vejez. Nosotros no vamos a profundizar, por supuesto, en las últimas etapas, nos vamos a centrar en la etapa infantil, concretamente hasta los 12 años. ¿Qué es lo que nos dice Erik Erikson? Bien, nos dice que durante el desarrollo, o sea, en nuestro desarrollo como seres humanos, vamos pasando por ciertas etapas que nos generan crisis y al mismo tiempo nos enfrentan a un desafío. A ver, díganme ustedes, ¿qué entienden por crisis y qué entienden por desafío? Por favor, las escucho. ¿Quién se anima? ¿Qué es una crisis? O sea, ¿qué es crisis así en general? ¿Qué es un desafío? Cuando entramos en crisis, a ver quién, perdón, le interrumpí. ¿Cuándo podemos decir que estamos en una crisis? ¿Qué sucede en momentos de crisis? Maestra, Sí, Blanca, te escuchamos. se podría decir que estamos en crisis cuando entramos como en una etapa como de un descontrol, que empiezan uno con nervios, con como depresión, como sentimientos así encontrados. Generalmente con eso lo asociamos muy bien, Blanca. Así es, ¿verdad? Generalmente como personas, cuando nosotros enfrentamos situaciones como las que Blanca describe, decimos estamos en crisis. Aunque no todas las crisis definitivamente tienen esa connotación negativa. A veces hay cosas muy buenas que surgen precisamente por experimentar crisis en alguna etapa de nuestra vida. Lo importante es poder resolver esto que nos está generando crisis. Y a eso precisamente se refiere con desafío. Un desafío es como un reto, como algo que debes cumplir. Entonces, Erik Erikson sostiene que el ser humano a lo largo de su vida enfrenta diferentes crisis según la edad. Y también según la edad, pues debemos resolver algo, ¿sí? Debemos enfrentar un desafío y, por supuesto, superarlo. ¿Cuál es la primera etapa de este desarrollo humano que nos explica Erik Erikson, este que tenemos en pantalla, que va de los 0 al primer año de vida? Es un periodo al que le llama confianza frente a desconfianza. Es decir, ese es el desafío que debemos nosotros como seres humanos superar, lograr sentirnos confiados, sentir seguridad en el mundo. Principalmente lo logramos a través de la relación que establecemos con las personas que nos cuidan, pues idealmente tienen que ser los padres. A veces no es así, ¿verdad? A veces son otras personas las que se ocupan de nuestro cuidado, pero el tipo de relación que establezcamos con las personas que están cuidando de nosotros en este primer año de vida va a depender mucho. Va a depender que nosotros nos desarrollemos como personas que confían en sí mismos y en los demás, o bien como personas que desconfían. Hay una siguiente etapa, que es la etapa que él denomina autonomía contra vergüenza y duda. Va del primero al tercer año de vida. ¿Qué debemos superar en esta etapa? Nos dice este psicólogo. Bueno, pues debemos desarrollar un sentido de autonomía cuando somos capaces de explorar y hacer las cosas por nosotros mismos, claro, equilibrando siempre los límites y las expectativas. Esto es,
Si entre el primer año de vida y hasta llegar a los 3 años, nosotros estamos en situaciones que nos permitan llegar a desarrollar nuestra autonomía, pues somos muy afortunados. A veces no sucede esto. A veces llegamos a esta etapa de la vida en donde, por ejemplo, vamos a suponer que los papás quieren resolvernos, ¿verdad? Y no nos permiten ni hacer la cosa más sencilla del mundo, a veces por temor, por sobreprotección, a veces no quieren que corramos riesgos. Claro, también puede ser por descuido, por falta de atención, por falta de cuidado. Y resulta que en ese intento que tenemos como seres humanos de explorar el mundo, podemos tener accidentes, podemos enfrentar problemas, situaciones que nos hacen dudar de nosotros mismos y que son muy tristes y son muy lamentables porque, de acuerdo con lo que el autor nos dice, esto lo vamos llevando con nosotros a lo largo de las siguientes etapas. Podemos llegar a ser entonces personas autónomas si desde esta etapa de nuestra vida tenemos experiencias que son positivas y que nos hacen tener confianza en uno mismo y confianza en los demás. A ver, ¿cómo qué se les ocurre? ¿Qué podría un niño de 1 a 3 años experimentar que le haga sentir vergüenza de sí mismo, que dude de su capacidad? ¿Qué podría ser? ¿En qué nos podríamos equivocar como padres o como maestros? Claro, en esta edad están en maternal, están en guardería, pero puede haber interacción o con niños pequeños de nuestra familia. ¿Qué errores podemos cometer que generen vergüenza, que generen duda, que generen falta de confianza en un niño? Podría ser maestra cuando están dejando el pañal, si se trata de 1 a 3 años, Ajá, muy porque por lo regular, si cuando en esa etapa están los niños que van a dejar el pañal y les ocurre un accidente y si uno los regaña, sí, sienten vergüenza. O por ejemplo, si muy uno bien, está nada más ahí como así es. sobreprotegiendo y cuidando de más, ellos ya no saben si quieren ir al baño realmente o no, o sea, y les pasan los accidentes, pero pues ya es por, prácticamente influye uno, como padre influye uno demasiado, o sea, no lo deja uno ser. Así es, ¿verdad? Esto corresponde principalmente a la familia. Aún no han llegado a la escuela. Quienes están probablemente están en maternal, están en guarderías, pero reciben otro tipo de atención, ¿no? Y cuidado. Y cuando no, pues por supuesto que las burlas, los regaños, los golpes, el exhibirles ante los demás para que los demás también se rían, eso es muy cruel, es muy duro, porque eso es lo que hace que una persona empiece a crecer así, avergonzándose de sí mismo y dudando de sus capacidades. ¿Qué pasa más adelante? Bueno, pues cuando ya se cumplen los 3 años y hasta los 6 años, digamos que ya están en una edad preescolar, volvemos a sufrir otra crisis. Y a esta crisis le llama iniciativa contra culpa. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el reto? Bueno, que el niño o como niños logremos tomar, tener esa capacidad de tomar la iniciativa, de asumir responsabilidades, claro, de manera equilibrada, ¿no? Poder decidir, poder responder ante lo que se nos pide, de acuerdo, por supuesto, a la edad que tenemos. Si no lo logramos, si las experiencias que vivimos, si las personas que nos cuidan, que nos tratan, y aquí sí, ya están los maestros, por ejemplo, o las educadoras en preescolar, no permiten que los niños o los alumnos escolar no permiten que tomen, por ejemplo, la iniciativa, que empiecen a tomar decisiones, que tengan ciertas responsabilidades de acuerdo a su edad, entonces, em, si intenta hacer algo, por ejemplo, y lo hace mal,
y viene el regaño otra vez, y viene el golpe, viene el exponerle, entonces se genera culpa. Y la culpa es un sentimiento terrible. Imagínense para un niño, ¿no? Si para uno como adulto sentirse culpable es algo de lo más difícil que tenemos que enfrentar. A veces no nos deja ni dormir el sentimiento de culpa. A veces no nos deja incluso ser realmente felices. Cuando hay algo que tenemos del pasado, que de repente sabemos o sentimos que hicimos mal y nos sentimos culpables. Imagínense un pequeñito entre los 3 y los 6 años, en donde no tiene esa posibilidad. Ahora, llegado a los 6 años y hasta los 12, lo que sería toda la etapa de educación primaria, le llama Erik Erikson industria frente a inferioridad. Industria es una como capacidad para hacer las cosas, ¿no? Para poder actuar, para trabajar, para transformar. Y la otra es inferioridad, sentirte menos, sentirte inferior, porque no te sabes competente, no te sabes hábil, diestro para hacer algo. ¿Qué sucede aquí con la escuela? La escuela cumple un papel fundamental. Por supuesto, la familia, ¿no? Pero en la escuela también hay una gran responsabilidad, porque entonces en la escuela es donde se puede ir construyendo en el alumno esa sensación de que sí puede hacer las cosas, de que es capaz. Entonces, por supuesto que la motivación, el reforzamiento, los ambientes que son saludables, en donde no se permite que haya burlas, donde no se permita limitar el desarrollo del niño y decirle, no, 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 tú no puedes. Ya me enseñaste, no sabes hacer eso, quítate. No, es que no sabes ni dibujar. Mira nada más qué feo pintas. Ve qué letra tan horrible, ¿verdad? Ese tipo de expresiones hacen que un niño se vaya sintiendo inferior y arrastre, valga la expresión, esta sensación a lo largo de su vida, que es lo peor del caso, ¿no? A veces podemos superarlo, porque a veces, lamentablemente, en la escuela primaria se viven situaciones muy, muy tristes debido a que, pues a veces, las personas que están a cargo, los profesores, las profesoras, pues no actúan de manera apropiada y lejos de hacer sentir competente a un alumno, lo hacen sentir incompetente. ¿Ustedes recuerdan alguna experiencia en primaria que, por ejemplo, les haya hecho sentir muy bien y que les haya hecho descubrir sus habilidades o sus destrezas para algo y que un maestro se los haya dicho? ¿O algo negativo también? Adelante, Disculpe, Gemma. es que se está recortando. ¿Me puede repetir la pregunta? Claro, claro, Gemma. Mira, ¿ustedes recuerdan alguna experiencia en primaria en donde algún profesor les haya dicho algo bonito, ¿no? Y les haya destacado alguna habilidad, alguna destreza, y de ahí tú también descubriste que tenías esa capacidad gracias a ese maestro? O lo contrario, intentaste hacer algo, pero resulta que te dijo tan feo y te hizo sentir tan mal que nunca más lo volviste a intentar, pero además eso te ha hecho sentir como menos delante de los demás. Entonces, ¿alguna experiencia positiva o negativa en la escuela primaria que te haya hecho descubrir tus habilidades, tus competencias, tus destrezas, o que te haya... Bueno, Ajá, perdón. adelante, De que... hecho, cuando iba en quinto grado me di cuenta de que tenía habilidad como para leer mejor que los demás de mi grupo. Me refiero a que ve que nos hacen una prueba de lectura para medir la Ajá, rapidez y la coherencia con la cual tomamos el texto y todo eso. Bueno, ajá. yo podría decirse que eh, salí mejor que todos y fue Ay, algo qué que bien. sí me reconocieron. Entonces, desde entonces trato como de que mejorar poco a poco, así como para no dejarlo. Eso fue Exactamente, algo ¿verdad? positivo que sí me ayudó. Así es, así es. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Ojalá todos los profesores lo hicieran, los padres, los familiares. Mm, Porque a veces lo que se provoca cuando no se hace eso es que entonces los niños vayan creciendo con esa sensación
de ser inferiores, de sentirse menos que los demás, ¿no? Porque alguien se rió de algún talento que creía tener y resulta que pues no lo tiene, y en lugar de impulsarlo o ayudarle, se burlan, ¿no? O a lo mejor son instituciones donde no hay oportunidad para que el niño pueda descubrir las cosas para las que para las que es capaz, ¿no? Esa también es otra cuestión. Las demás etapas, ya no son de la infancia, pero de todas maneras lo vemos rápidamente. Hay una etapa que va de los 12 a los 18, que se corresponde, por ejemplo, con la secundaria y el bachillerato. Es una etapa muy difícil, ¿no? Por eso es tan difícil también tratar con los adolescentes y con los jóvenes a veces. ¿Por qué? Porque se vive un periodo de crisis en donde no sabemos quiénes somos, ¿sí? Por eso hablan como de identidad, o sea, algo que pueda identificarte como una persona distinta a las demás, con gustos, con intereses, con sensaciones, con sentimientos que son muy propios y son muy válidos. Y si no, viene lo contrario. Tu identidad empieza a difuminarse, ¿no? O sea, empieza como a mezclarse con otras, como que no sabes ni quién eres, ni para dónde vas, ni qué quieres en la vida. ¿Cuál es el desafío entonces? Que podamos lograrlo, ¿no? Y que entonces incluso en esta etapa de la vida empecemos a descubrir la vocación, las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad sana, como un ejercicio sano, nuestras creencias personales, ¿no? Por ejemplo, sobre religión. Pues es un periodo muy importante. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, que en este periodo de entre los 12 y los 18 les haya inspirado algo para elegir su profesión? O a lo mejor en ese momento pensaban en que iban a estudiar otra cosa totalmente distinta. A ver, ¿cómo fue? Bueno, yo de hecho estaba estudiando otra carrera, Ajá, te escuchamos. pero por motivos personales la dejé y pues estuve pensando y dije, ay, pues, ¿qué es lo que más me llamaría la atención? Y como yo normalmente a veces agarraba trabajos de niñera, yo dije, ay, pues es que los niños, pues los niños. Ah, qué bonito, Y ajá. yo pensé, dije, no, pues entonces me gustaría enfocarme en ellos, ayudarlos, porque pues más que nada, uno, bueno, al menos yo como niñera veo que los padres no siempre están con ellos, porque algunos trabajan más tiempo y son otras personas las que se encargan de su infancia, del desarrollo que van teniendo día con día. Entonces, pues yo dije, ay, no, pues si yo soy maestra, voy a tratar de enfocarme más en tenerlos más involucrados para que pues los niños no sientan ese espacio de que ellos faltan. Entonces, pues por eso dije, no, entonces voy a estudiar para maestra, pero ya sea de preescolar o de primaria, pero no tan grandes, porque no siento que los grandes sean como para mí. Ya, sí, desde entonces uno empieza a sentirlo, ¿no? Por alguna razón, por alguna experiencia, porque tampoco es gratuito, ¿no? Es decir, no nacemos, por supuesto, con esa predisposición a preferir un nivel o a otro, Así educativo, es. ¿no? Sino que algo sucede que dices, no, por favor, yo con los, yo con los adultos nomás, no, yo prefiero De hecho, hablar, los niños siento que son hermosos, pero cuando están chiquitos, una vez que crecen, ya no. Sí, es cuestión así es. de experiencias, ¿verdad? Y Blanca y Esmeralda, ¿qué tal? ¿Cómo les fue en esta etapa de su vida? ¿Cómo eran? Mm, ¿Eran rebeldes y latosas? Pues yo en lo personal, maestra, yo, cuando iba a la escuela era muy tranquila, pero, terminando la prepa fue cuando decidí, casarme con mi esposo, que ahorita seguimos juntos. Qué bueno. En aquel entonces mi idea era estudiar psicología y ahorita, después ya de varios años, pues ya tenemos dos niñas, tengo una niña de 4 años y una que va a cumplir 10 años. Me dice mi esposo, si quieres, dice, continúa estudiando. Y le digo, pues sí, estaría bien estudiar psicología o pedagogía, algo que se trate de los niños, porque también pues así me ayuda como organizarme, porque pues yo lo estoy viviendo del diario con mis hijas, de apoyarlos para la escuela,
tenerles paciencia o saber apoyarlos cuando tengan algún problema. Y Así más que es. nada por eso fue que elegí pedagogía. Qué bien, qué bien. Sí, es estas experiencias y seguramente también desde esos años empezabas a sentir inclinación, ¿no? Por estas áreas y llegado el momento cuando tuviste que decidir, pues por eso te encuentras aquí, ¿no? Qué bien, Sí, así qué bien. es. Muchas gracias. Y Esmeralda, a ver, platícanos de ti a esta edad. Ah, creo que tal vez no tiene conexión estable, a ver si ahorita se conecta, pero entonces es una etapa difícil, ¿no? Y efectivamente, como profesores, pues los retos son mayores que trabajar en todos los niveles, ¿no? Definitivamente tienen retos, todos tienen cuestiones que debemos atender. Algunos, por supuesto, nos sentimos eh, como que más capaces para ciertos niveles que otros, y hasta que estamos en esa experiencia, pues lo podemos vivir. ¿Qué sucede después de los 18 años? Bueno, Eric Erickson nos dice que más o menos de los 18 a los 40 años, vivimos otra crisis, una crisis que se llama intimidad frente al aislamiento. También depende mucho de la relación que establezcamos con los demás. Si nuestras relaciones son positivas y tenemos amigos, por ejemplo, que son pues amigos confiables, amigos leales, amigos sanos, que corresponden a nuestro sentimiento de amistad, o bien una relación de pareja saludable en donde pues tenemos una idea de amor, de relación de pareja ideal, y si la vamos cumpliendo, uy, pues nos sentimos muy bien, con capacidad para poder establecer relaciones con los demás, ¿no? Pero si nos va mal, por supuesto que, ¿qué sucede? Entonces nos vamos hacia el otro extremo, aislamiento, ¿sí? Es decir, puede haber personas entre los 18 y 40 años que vivan experiencias tan difíciles, tan negativas, con amigos, con novios, con esposos, etcétera, que de plano dicen, permiso, yo ya no quiero ningún tipo de relación cercana con nadie, prefiero aislarme. Y entonces, ¿cuál es el reto o el desafío? Superar ese miedo, superar el miedo al compromiso, ¿no? Y también superar el miedo a estar solos, porque muchas veces el hecho de estar aislado puede parecer como algo negativo, ¿no? Y lo es en cuanto no tienes tú ni el deseo, ni el sentimiento de seguridad, ni la confianza para poder entablar una relación de confianza con otra persona. Entonces, cuando como persona, por ejemplo, no te sientes bien contigo, hay cosas de ti que no te agradan, estar sola o solo es lo peor que nos puede pasar, porque es cuando estamos con nosotros mismos. Y a veces suena muy feo, pero a veces no nos toleramos ni nosotros. Entonces, bueno, pues ¿cómo toleramos a los demás, no? Entonces, esta crisis, más o menos hasta los 40 años, se tarda mucho, ¿verdad? Después viene otra etapa, una etapa que va más o menos de los 40 a los 65. A ustedes les falta mucho, pero en esta etapa vivimos como seres humanos también otra crisis que Erickson les llama generatividad contra estancamiento. Es decir, sigues generando para el mundo algo o definitivamente dices, no quiero más, te estancas, ¿sí? Puede ser no necesariamente el trabajo. Una persona de 40 a 65 años que no trabaja, por supuesto que puede seguir contribuyendo al mundo, cuidando, por ejemplo, a sus hijos, a sus nietos. A lo mejor tienen otra forma de relacionarse con el mundo, ¿no? A lo mejor, pues en algunas actividades de tipo social, de tipo, ¿cómo se llama? Altruistas, los señores o las señoras
no cursaron una carrera, que no trabajan y deciden seguir contribuyendo al mundo desde ese enfoque. Por supuesto que son útiles, pero hay quienes ni siquiera quieren eso, ¿eh? Hay quienes, si son abuelos, dicen, a mí no me traigas a los nietos, los hijos son tuyos y no míos. Y así son, ¿eh? ¿Y por qué? Bueno, pues porque sienten que ya cumplieron con su función, que ya no tienen por qué seguir contribuyendo al mundo, se estancan, se quedan. Y si son trabajadores, y por ejemplo es la etapa en donde, si por ejemplo te quedas sin empleo, pues empiezas a dudar hasta de tus propias capacidades, ¿no? Aunque tengas una profesión. Y entonces dices, ay, no, ya no, mejor ya no, no voy a intentar, ya no voy a seguir haciendo nada que tenga que ver con mi profesión y me voy a quedar aquí en mi casa, ¿no? Y me voy a quedar haciendo otras cosas, pero ya no, del trabajo ya no. Entonces, esa es otra etapa de crisis. ¿Cuál es el desafío? Pues que debemos seguir contribuyendo, debemos seguir generando, no importa desde qué lugar lo hagas, ni cómo lo hagas. Lo importante es que logres superar esta idea de que ya terminó tu vida casi casi y te quedes estancada. No termina ahí. Hay otra etapa que es de los 65 en adelante. Ya son las personas de mayor edad y también sufren crisis, sobre todo a partir de los 65 años, porque es cuando empiezan a cuestionarse sobre lo que hicieron a lo largo de su vida. Y hay personas que al llegar a esta edad se dan cuenta, por ejemplo, que vivieron una vida muy satisfactoria, que no le hicieron mal a nadie, que tienen logros importantes, no importa en qué ámbito, pero no se avergüenzan de ninguno de ellos, porque lo hicieron bien. Y entonces es cuando hay integridad, ¿no? ¿Y cuando existe desesperación? Pues cuando llegas a los 65 años y te das cuenta que no hiciste nada con tu vida. O peor aún, que solo hiciste cosas malas, que le hiciste daño a las personas, que la relación que entablaste con otros, lejos de ser positiva, fue terrible. Por eso nadie te quiere. Se oye muy feo. Por eso estás solo o por eso estás sola, ¿no? Porque no hubo ese tipo de relación. Entonces, ¿qué sucede? Entras en esta etapa de desesperación, ¿no? Porque ya no puedes volver el tiempo atrás. Entonces suena así como muy cruel, pero también a esta edad sufrimos crisis, o sea que no nos salvamos, dice Erickson, ¿no? Ahora, a nosotros lo que nos interesa, por supuesto, es la cuestión didáctica y la cuestión que tiene que ver con los infantes, porque es a ellos a quienes tenemos que, pues, apoyar, ¿no? Durante el desarrollo de su vida. Y entonces, por ejemplo, aquí nos sugieren, si nosotros tratamos con niños de 0 a 1 año, pues, ¿qué debemos promover? Siempre actividades que fomenten ese vínculo o esa relación con el niño. Mirar a los ojos, abrazar, cantar. Este tipo de actividades son muy valiosas para los niños de esta edad, pero también todas las que tengan que ver con los estímulos sensoriales. Eh, ver, escuchar, probar, son tan solo algunas de las sensaciones que a esta edad pueden llegar a ser agradables o de plano desagradables. Entonces tenemos que buscar siempre lo que sea agradable, ¿sí? Cosas que sean cálidas, que muestren afecto. Las canciones de cuna, por ejemplo, pues no son al azar, ¿verdad? Ni los jueguitos que tienen musiquita y tienen cancioncitas y demás, bueno, porque eso es lo que fortalece el vínculo con los adultos. Más adelante, de 1 a 3 años, ¿qué nos sugieren, por ejemplo, como maestros? No todavía, pero sí como padres, como familiares de los niños en esta edad, pues siempre los juegos que son de roles, de imitación, los juguetes que se puedan crear como en un escenario, para que ellos imiten lo que se lleva a cabo en la vida cotidiana, porque eso les da una sensación de autonomía, ¿no? Las niñas con los famosos juegos de té, con las casitas de muñecas, con sus muñecas que están formando y están tratando como si realmente fueran niños, ¿no?
Tal vez algunas mamás ya no estén de acuerdo con eso por considerarse que no, que sus hijas no deben guisar, ni deben cuidar niños, ni deben servir y demás, pero esto que ellos ven en otros lo quieren hacer ellos y generalmente pues esto es lo que ven, ¿verdad? Y por eso les gusta. Y no los estás limitando, les estás dando oportunidades para que se desarrollen, pero también actividades donde ellos puedan hacer elecciones simples, ¿no? Que puedan sentirse independientes en desarrollar tareas cotidianas. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre a ustedes? De niños entre 1 y 3 años en la casa, no eres maestra, estás en tu casa con tus hijos, tus sobrinos, tus hermanitos, quienes sean. Entonces, ¿cómo puedo fomentar, fomentar en los niños esta autonomía, esta seguridad? ¿O qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Se Adelante, había Gemma. muteado se muteó Es lo que su vi. micrófono. Gracias, gracias, gracias. Sí, ¿qué hacen ustedes en casa? Si tienen niños pequeños. Blanca ya nos ha dicho si tiene una niña, ¿verdad? Que va superando los 4 años. Tiene otra niña de 10, pero a esta edad, más o menos entre 1 y 3, ¿cuáles eran esos juegos en donde las niñas se enrolaban en actuar como adultos? ¿Qué les gustaba? O para tomar decisiones. Bueno, yo tengo unos sobrinos, Ajá. primos sobrinos, que podría decirse que cuando tratan ellos de ser independientes, por así decirlo, es cuando vamos a comprar o así, que ellos dicen, no, dame el dinero y yo voy, yo Sí, pago, o dame las cosas, yo las cargo. Son cosas así es. donde ellos quieren mostrar pues que ya no van, que van creciendo, por así decirlo. Así Así es. me ha pasado. Así es. Y eso es muy importante. De acuerdo con este autor, con Eric Erickson, eso es lo que debemos promover y autorizar, porque no todas las mamás y todos los papás lo entienden, ¿no? Y entonces eso lo disfrutan mucho y eso les permite aprender además y tener confianza. Ya más grandes, por ejemplo, de los 6 a los 12 años, cuando ya están en la primaria y que ya somos maestras o podemos ser maestros de preescolar o de primaria, pues lo que nos dice la teoría es que, por ejemplo, los proyectos escolares en donde los niños tienen que desarrollar habilidades o competencias diferentes, eso es muy importante, ¿no? Como también su participación en actividades deportivas, artísticas, porque recordemos que aquí se trata de construir, como dice al final, una sensación de industria, es decir, de capacidad para hacer las cosas. Entonces, estas metodologías de estas actividades son muy positivas, ¿no? Por ejemplo, ahora, como ya lo hemos escuchado y ustedes lo habrán estudiado también en otras materias, pues precisamente de eso se trata, ¿no? Como de involucrar en los proyectos que están vinculados con las necesidades de la comunidad. Precisamente, pues esto puede ser un medio para lograr que los niños de primaria, de secundaria, crezcan sintiéndose útiles, sintiéndose capaces de resolver algo, ¿no? Y por Maestra, supuesto, sí, adelante, Blanca. es más que nada como no quitarle la intención cuando quieren ayudar a uno, ¿no? Aunque ellos no lo sepan realizar, quieren aprender. Así es, ¿verdad? Y siempre orientarles y hacerles sentir que son capaces, porque de repente los niños son muy dados también a decir, ay, es que no puedo, no sé, me da Sí, miedo, es lo ¿verdad? primero que se les ocurre porque en mi caso, por ejemplo, mi niña, la mayor, cuando estoy en la cocina siempre dice, yo te ayudo a picar el tomate, te ayudo a picar las calabacitas y ya le explico cómo. Después, pues yo también a veces me desespero porque pues yo ando guisando, ando apurada porque tengo que realizar otras actividades, ¿no? Y me dice,
Dice, es que estás enojada, le digo, bueno, ayúdame. Digo, pero tienes que hacerla así ya después. Dice, bueno, voy a intentarlo. Y ahí está ella batallando, pero ella al final lo logra, ¿no? Y ya se siente que aportó algo de ella, ¿no? En la actividad que se iba a realizar. Así es, esto es lo más importante, ¿verdad? Que tengan esa posibilidad. Muy bien, muchas gracias, Blanca. Entonces, a esta edad, ya justo en edad escolar, esto es preescolar, ¿no? De los 3 a los 6, debemos recordar siempre, es a través del juego, a través de la exploración, de la interacción con otros, experimentando roles, creando cosas, así es como aprenden los niños en preescolar, ¿verdad? No es a través de las exposiciones, no es a través de estate quieto porque voy a leerte, te voy a leer un cuento y luego te voy a preguntar, no, ¿verdad? No es así. O estate quieto, siéntate aquí junto a tu compañero que les voy a explicar cómo se escribe, qué es un círculo, qué es un triángulo, qué es un cuadrado, por ejemplo, ¿no? Después de que yo les diga, ustedes van a rellenar este cuadrado con estas bolitas, por ejemplo. Pues no, ¿verdad? Porque pobrecitos niños, o sea, y menos en estos tiempos, tiene que ser de una forma diferente, tiene que ser interactuando con los otros, explorando, jugando, experimentando. Por supuesto que ellos están ya en otro nivel, totalmente distinto al que estuvimos nosotros cuando tuvimos su edad, ¿no? Y más del mío. Entonces debemos ponernos precisamente en su lugar. Y ya entonces más adelante es también a través de la participación, de la resolución de problemas, de la colaboración con otros, de que se puede aprender, ¿no? Es que me tapa todo esto. Bien, y acá tenemos algunos principios generales, ¿sí? Principios generales. ¿Qué significa esto? Bueno, o sea, independientemente de si el niño está en preescolar, en primaria o secundaria, los niños siempre van a aprender mejor a través de experiencias prácticas, a través de la exploración, del descubrimiento, de la interacción con otros. Esto es fundamental. El juego cooperativo, la relación con los demás, influyen también para que uno se vaya formando su propia identidad, ¿no? Esto es para que pueda reconocerse como una persona distinta. Nuestra autoestima o la autoestima de los niños ya en edad escolar necesitan de retroalimentación positiva, que uno les diga cosas que sean positivas y si se trata de reprender, si se trata de castigar, por supuesto que no son ni castigos físicos y mucho menos es reprenderlos delante de todos para hacerlos quedar en ridículo, de ninguna manera. Ellos deben tener siempre la oportunidad de crear de sí mismos una imagen positiva. A veces sí tenemos alumnos muy difíciles de esa edad, pero todo es posible a través del diálogo, de la comunicación, del apoyo, el ambiente que sea saludable, ¿no? Un ambiente de clase en donde se respeten todos, ¿no? En donde se puedan desarrollar habilidades prácticas, habilidades sociales, habilidades cognitivas, y que el niño o la niña se sienta bien, ¿no? En resumen, eh, los niños durante estas etapas, estoy hablando desde que están en preescolar, primaria, secundaria, entonces aprenden principalmente a través de la participación activa. Ellos no te van a escuchar todo el tiempo que tú quieres hablar sobre un tema. Se van a distraer rápidamente. Ellos tampoco van a querer hablar todo el tiempo porque no les resulta eh, interesante. Tampoco van a querer solo leer, solo escribir. No, necesitan involucrarse en experiencias prácticas, interactuar con los demás. Recordemos que son etapas en donde deben sentirse competentes,
deben construir su identidad y a nosotros nos corresponde como padres, como profesores, ayudarlos en este proceso. Y por lo tanto, el entorno debe ser siempre activo y positivo. Nada de pasividad, de regaños, de cuestiones que vayan a dañar. Recordemos que esto es lo que opina Erik Erikson. No es el único que trata sobre esto, pero lo que sí es cierto es que entonces Erikson se centró en el desarrollo psicosocial. Esto significa la conducta individual, pero en relación con los demás, tu relación con otros. Eso es lo que a él le interesó. O sea, cómo vas desarrollando esa imagen de ti mismo, esa relación con los demás y cómo vas enfrentando las crisis a lo largo de la vida. Sin embargo, Jean Piaget, que es otro psicólogo también muy relevante, se enfocó solo en bueno, no solo, pero más en el desarrollo cognitivo y cómo es que los niños pueden ir construyendo activamente su conocimiento. Los dos nos dan perspectivas muy valiosas sobre el desarrollo, pero son distintas. Erikson entonces se centra en el desarrollo psicosocial, en las crisis que enfrentamos, en esos desafíos que vamos superando. Ya hemos escuchado, es la participación, el involucrarme en roles, el interactuar con los demás, colaborar en un ambiente que sea saludable, en un ambiente en donde el niño se sienta libre, se sienta bien. Esto es muy sano. Pero Piaget no se enfocó en estos aspectos. Él se enfocó específicamente en el desarrollo cognitivo. Alguien podría decirme, ¿y esto qué será? ¿Qué es desarrollo cognitivo? ¿O a qué se refiere? ¿A qué le suena? ¿Cognitivo está relacionado con qué? ¿A qué le suena el nombre? De qué vendrá esto de cognitivo? Ah, es de la mente, o sea, del cerebro, estimularlo, Sí. por así decirlo. Tiene mucho eh, que ver, sí, te la escucho. memoria o la percepción de los niños, o cómo estos ven los problemas, o sea, la solución de los problemas, ¿no? Algo así. También, sí, sí, tiene que ver definitivamente con conocimiento, con la forma en la que adquieren o adquirimos los seres humanos el conocimiento, cómo vamos aprendiendo a lo largo de la vida, qué es lo que nos hace desarrollar los procesos, como dice Gemma, ¿no? Procesos mentales, que son tan importantes a lo largo de la vida. Voy a Sería entonces, compartir, perdón, la sí, capacidad que tendría el niño o el alumno para pensar y razonar, o sea, para analizar las cosas, ¿no? así es, ¿verdad? Entonces, está centrado en otro aspecto distinto al de Erik Erikson, ¿no? Piaget es de origen suizo. Piaget en realidad no estudió solo psicología, estudió muchas otras áreas de interés desde muy joven y por eso es que su teoría tiene influencia como de que de varias disciplinas. Vamos a ver, me dicen si se escucha, es un video muy cortito que resume precisamente estas etapas para no, para cambiar un poquito esta cuestión de la exposición. ¿Se escucha un poquito? Usted sí. Pero el video no, ¿no, verdad? No, A, yo no lo escuché. a ver, voy a poner el video y me dicen si se escucha.
¿Se escucha? No, maestra. A No, ver, permítame tantito. Mm. No se oye nada, maestra. no, maestra. ¿Sí se escuchó? No. No, maestra. A ver. es- ¿Siguen sin escuchar? No se oye nada, maestra. Sí, maestra, no se Gracias, escucha el video. gracias. Ujú. Mm.
¿Y la pantalla la ven? La pantalla sí. Gracias. Bueno, les voy a dejar el enlace para que posteriormente lo consulten porque está muy, muy sencillo y me voy a detener aquí en esta imagen porque está muy, muy sencillo. Y para que puedan entonces escucharlo con el audio. Ahora les muestro solamente con imágenes. Aquí aparecen 4 imágenes haciendo alusión al hecho de que Piaget nos dice, son 8 etapas. No, Piaget nos dice, a ver, son 4. Son 4 etapas del desarrollo cognitivo. Recordemos que no le ocupan a él cuestiones que tengan que ver con la personalidad, por ejemplo, ¿no? Sino desarrollo cognitivo. Y entonces las divide en 4. En la primera tenemos aquí a un bebé que apenas si puede sentarse y a un bebé que intenta tocar una florecita. Bien, esta es la primera etapa, ¿sí? Es una etapa que Jean Piaget le llama una etapa sensorio-motriz. Tiene que ver con 2 asuntos entonces. Sensorio es de sentidos, ver, tocar, comer, ¿sí? Escuchar. El niño aprende gracias a eso, gracias a ese intercambio de información que tiene a través de los sentidos con el entorno que le rodea. Y a esta edad, es decir, desde que nace hasta llegar más o menos a los 2 años de vida, Piaget nos dice, la sensación y el movimiento, es decir, los sentidos y el poder moverte, es lo que hace que vayas aprendiendo. Después nos dice, cuando ya pasaste los 2 años y más o menos hasta los 7, hay una etapa que le llama preoperacional. Ahora vemos que es una operación para Piaget, pero le llama preoperacional. Y tiene algunas limitantes, como vamos a ver. Después, hay otro tercer periodo que le llama de operaciones concretas, que va más o menos de los 7 a los 11, de los 7 a los 12, que es en la etapa en la que estamos, que es de operaciones formales. Ahora, nos interesa, entonces, vamos a ir por etapas. Déjenme pasar al primero. Acá tenemos la etapa sensoriomotriz de 0 a 2 años. Y en esta etapa, entonces, como les comentaba, la experiencia, el movimiento, oler, comer. Piaget dice que nosotros nacemos y tenemos así como que comportamientos que son como mecánicos, ¿no? Como que ya traemos de nacimiento estas cuestiones que son más instintivas y que se pueden ver desde los recién nacidos. Por ejemplo, ¿qué pasa con un recién nacido cuando le pones el dedo, tu dedo se lo pones en la manita? ¿Qué sucede? Lo empieza como que a mover, a menear. Empieza Así a es. jugar. Así es, ¿verdad? O sea, este es un acto involuntario, ¿verdad? No es porque quiera hacerlo, es casi, o sea, nacemos con esta posibilidad de poder tomar, ¿no? Así es. Y es precisamente la que usamos conforme va creciendo el niño, claro está, para poder sostener los objetos. Pero instintivamente lo que hace es esto, ¿no? Y también hay otras cuestiones que son instintivas, por ejemplo, si a un pequeñito, a un recién nacido, haces como que se va a caer, se oye muy cruel, ¿no? Pero generalmente, ¿qué es lo que hace un recién nacido ante esa sensación como de pérdida
del equilibrio. ¿Cuál es su reacción? Como que tiende a ser así, ¿no? Como que se espanta. Es como un instinto casi de supervivencia, como que quiere detenerse de algo. ¿Y qué pasa si le das a un recién nacido algo para que meta a la boca? ¿Qué hace el bebé? Si se le da, ¿qué, perdón? Algo para que le introduces así algo en la boca. Por ejemplo, el chupón. ¿Qué hace? Pues lo empieza a chupar. O sea, Así él es, solito ¿verdad? empieza como Sí, que a hacerle. así es, ¿verdad? Y después empieza a descubrir, bueno, que no es necesario que alguien más se lo da, porque cuando se lo dé, porque cuando él lo hace, por ejemplo, con sus manitas, también instintivamente lo que hace es succionar. Ya nacemos con esa posibilidad. A esas actuaciones con las que nacemos, que son más como conductas reflejas, les llama esquema. Pero esos esquemas se van haciendo cada vez más complejos, porque conforme el niño va creciendo o el bebé va creciendo en estos primeros años de vida, y entonces puede el esquema tan simple de succionar, lo une al esquema de asir, de tomar las cosas. Cuando los une, y entonces puede tomar su mamila y sostenerla y entonces solito la detiene y ya no necesita que alguien más le dé la mamila. Es como un gran logro, ¿no? Dices, ay, mira, ya sostiene la mamila. ¡Qué emoción! ¿Qué otros logros se celebran de un pequeño entre los 0 y los 2 años? Cuando se sientan por sí solos, se Así detienen. es. Así es, ¿verdad? Porque biológicamente, bueno, no están determinados por su anatomía para poder hacerlo cuando nacen. Es más, si uno intenta hacerlo de manera forzada, los lastimas y los lastimas de por vida, ¿no? Por eso es cuando le das un bebé a alguien que no sabe, le dices, ay, ten cuidado, por favor, sosténle de aquí atrás, no lo vais a sentar, no se te va a ir para atrás, ¿no? Bueno, no es nada más porque sí, es porque sabemos cuál es el daño que esto puede causar, ¿no? Poco a poco, conforme van creciendo, puede sostenerse, puede mantenerse erguido, puede entonces, ya que está sentado, puede hacer muchas cosas que antes no hacía, porque los objetos que están a su alrededor, como ya nacemos con esta posibilidad de agarrar los objetos, entonces lo que está alrededor lo lleva para sí. ¿Y qué hace normalmente un niño cuando tiene un objeto en la mano? Sea lo que sea. Se lo lleva a la boca. Así es, porque es la forma como conoce, como la forma como aprende. Y entonces estamos las mamás, no te lo lleves a la boca, no, está sucio, espérate. Eso no debemos hacerlo tan dramáticamente, ¿verdad? Es decir, para que nos espante. Eso fue la forma que tiene para conectarse con el mundo. En todo caso, lo que debemos hacer es cuidar todos los objetos que están a su alrededor, para que estos estén limpios, para que no les generen daño, pero tampoco se los podemos prohibir. ¿Y qué sucede cuando finalmente el niño logra mantenerse en pie y da sus primeros pasos? No por sí solo, pero ya puede hacerlo. ¿Qué sucede? ¿Qué trata de hacer? Cuando gatea, maestra, Por ejemplo, también cuando gatean, ese es un logro muy importante. No todos los niños gatean, o por lo menos eso es lo que hemos visto, ¿no? No todos lo hacen, pero cuando gatean es un logro importante. ¿Y qué pasa con el niño que gatea? ¿Qué anda haciendo por toda la casa? anda intentando sostenerse o pararse, porque como ya fue Así es. avanzando un buen tramo, anda buscando dónde poder agarrarse y poder levantarse. Exactamente, ¿verdad? Exploran el mundo, a todo se acercan, todo quieren tocar, todo quieren mover, todo quieren probar y esto es absolutamente válido. Recordemos que es la forma como ellos aprenden. Vamos a pasar. No es que no tiene el texto. Voy a salir de acá.
Bueno, acá hay algunos dibujos que se refieren, como lo verán ustedes posteriormente, a la siguiente etapa. Es decir, una vez que el niño supera ya a los 2 años, tiene logros importantes, va a desarrollar habilidades mentales distintas, ¿no? Que le van a permitir entonces tener un mayor acercamiento con su entorno y empezar a aprender muchas cosas. Claro, si se le da la libertad para poder hacerlo, ¿no? ¿Cómo es el hecho, por ejemplo, de aprender a caminar, ¿no? Si llegado el momento el niño tiene malas experiencias durante ese proceso de aprender a caminar y se cae a cada rato y sabe que la persona que está a su lado no lo va a sostener y se ha golpeado, pues difícilmente va a querer intentarlo, ¿no? Pero lo contrario, si se siente seguro, si sabe y se da cuenta que hay otra persona a su lado que va a estar pendiente y le va a abrazar, lo va a tomar, entonces, por supuesto que va a querer intentarlo, ¿no? Va a querer caminar. Los pequeñitos a esta edad, pues aún no desarrollan el lenguaje en su totalidad, pero sí empiezan a utilizar las palabras, aunque no sea correcto, ¿no? Ellos tratan de acomodar lo que saben y lo que escuchan para poder comunicarse con el entorno, ¿no? Y podemos escuchar ya a los pequeñitos, por ejemplo, después de los 2 años y antes de los 7, a decir palabras maldichas, ¿no? Es decir, por ejemplo, pueden decir, yo estaba aquí y vino para que andara en bicicleta. Entonces dices, ¿andara? ¿Cómo andara? O sea, ¿qué significa eso? O sea, usa palabras raras, ¿no? Pero son las formas como él tiene para acomodar su lenguaje, su vocabulario, ¿no? A las cosas que están a su alrededor. Y ahí también jugamos un papel muy importante porque no vamos ni a burlarnos ni a corregirlos abruptamente. Lo ideal, nos dice Piaget, es déjalo porque en su momento, cuando llegue la edad, entonces lo va a decir correctamente y esto va a ser mejor que si lo obligas a hablar de otra forma a una edad en la que todavía no está preparado precisamente por su edad, por las limitantes que tiene en su pensamiento, y lo único que vas a lograr es que deje de intentarlo. Entonces, como utilice las palabras, se debe celebrar, ¿no? No corregir ni obligarlo a que hable ya como un adulto. Yo les voy a dejar el video para que ustedes tengan oportunidad de visualizarlo con calma. Nada más, sí les voy a cambiar la actividad, porque ahorita aparece una en la... Permítanme un segundo. Aparece una, pero la voy a cambiar, la que tiene que ver con Piaget, para que la actividad que hagamos relativa a esta teoría, pues sea precisamente el que ustedes obtengan de este video las ideas más esenciales y logren, pues, representarla, puede ser en un cuadro sinóptico o si prefieren hacerlo en un resumen o en un mapa mental o en algún otro tipo de recurso en donde ustedes puedan destacar lo más importante de este video, ¿sí? Lo que trata, me voy a regresar a la otra. Lo que ustedes van a encontrar entonces en esta es que su teoría está centrada principalmente entonces en el desarrollo cognitivo. Él no abarca hasta los 65 años o más como Erickson. Él se detiene hasta la etapa que él le llama de operaciones formales, que es cuando los seres humanos ya somos capaces de pensar de forma lógica. Somos capaces de clasificar, somos capaces de analizar, de sintetizar, de evaluar, de llevar a cabo muchos logros mentales, ¿sí? Pero él no se sigue de frente, o sea, él lo hace hasta ese momento y nos dice, a partir de los 12 años, el conocimiento se adquiere
ya de otra manera. Ya no andamos probando, ¿verdad? No andamos escuchando y andamos interactuando con el entorno porque es el único medio que tenemos. No, ya somos capaces de pensar, dice él, de forma hipotética y deductiva. Esto es, si alguien nos explica un tema, pues somos capaces de seguir esa explicación, aunque no haya algún ejemplo, aunque no haya un dibujo, aunque no haya un ejercicio. Eso nos dice Piaget, ¿no? Somos capaces de seguir la explicación, de entenderla. ¿Por qué? Porque en nuestro pensamiento ya vamos nosotros relacionando eso que nos están diciendo con experiencias previas, pero esto no se logra sino hasta estar en el bachillerato idealmente, ¿no? Y muchas veces a esa edad tampoco, como que siempre necesitamos del ejemplo, del ejercicio, de la actividad, práctica, y Piaget no va en contra de esto. No, lo que pasa es que a Piaget le interesa más explicarnos el desarrollo cognitivo. Entonces, su teoría está enfocada a la forma en que construimos el conocimiento. Y así nos dice, ¿verdad? Cuando somos pequeñitos ya traemos esquemas aquí que nos permiten interactuar con el mundo, pero conforme vamos creciendo y si el ambiente es favorable, si las personas que están a nuestro alrededor también contribuyen a eso, vamos conociendo cada vez más y más cosas que se van acomodando aquí dentro de nuestras estructuras mentales y que vamos utilizando conforme vamos creciendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la actividad? Bueno, identificar cuáles son esas 4 etapas del desarrollo cognitivo y cuáles son sus características. Solo que ya, en lugar de repetir lo que está en el video, tomamos lo más esencial y lo presentamos, ya sea en un cuadro sinóptico o en un mapa conceptual. Me salgo de aquí para que les comente rápidamente sobre la otra actividad. Por aquí la tenemos. Entonces, la de Piaget la voy a cambiar, ¿sí? Pero esta es otra. Aquí vamos a hacer el análisis de un caso utilizando la teoría del desarrollo de Erik Erikson. Entonces, aquí se nos pide imaginar a un adolescente que está experimentando dificultades en su proceso de desarrollo. Ha sido sobresaliente en la escuela primaria, pero desde que ingresó a la secundaria ha estado lidiando con cambios. ¿Qué sucede? Bueno, tiene conflictos familiares y aquí nos dice cuáles son. Hay desafíos académicos y nos dice cuáles son. Otros asuntos que tiene que ver con lo que está experimentando sobre su identidad, la presión que tiene para el grupo. Y entonces vienen las preguntas, que son las que ustedes tendrían que contestar. Son estas 5 preguntas. ¿Cómo las vamos a contestar en el foro? ¿Verdad? Entramos aquí y les va a aparecer como en el otro, responder. Y entonces, ¿cómo se manifiesta la crisis de identidad en el comportamiento y las decisiones de Alex? Es decir, ¿cómo sabemos, por lo que está aquí descrito anteriormente, que Alex está pasando por una crisis? Crisis que tiene que ver con su conducta y las decisiones. ¿Qué dice aquí arriba? Que te hace pensar, esto es su crisis, ¿sí? ¿En qué etapa específica se encuentra Alex según los desafíos? Y para eso están las diapositivas. Vamos a las diapositivas y vemos en qué etapa se encuentra según la teoría que hoy comentamos. En su opinión, ¿cómo ha afectado el divorcio de sus padres y la nueva dinámica a su identidad? ¿Cómo puede afectar esto en su rendimiento académico, en la forma como él se percibe
y la estima, ¿no? La estima que tiene. ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias de las decisiones de Alex a unirse con un grupo de comportamientos arriesgados? Si vemos, la pregunta 3, 4 y 5 son preguntas que requieren una respuesta personal. Es tu opinión, ¿sí? La respuesta a la pregunta 1 la encontramos precisamente en lo que se nos narra aquí en el caso. Tenemos que ver cuáles son esas situaciones que se están presentando y que están manifestando la presencia de una crisis. La 2 tiene que ver con la información que está en las diapositivas. Voy a dejar de compartir aquí. Bien, a ver, muchachas, preguntas sobre esta actividad. Sobre la del video no es tan complejo. Vemos el video, sintetizamos y elegimos de qué forma presentamos la información. Y sobre esta segunda actividad, a ver, ¿dudas o comentarios? No, maestra. ¿No? Bueno, si acaso surgieran, con toda confianza, ustedes me escriben para poder aclararlo. Se responde ahí mismo, se responde directamente en el foro. No han aparecido todavía las calificaciones en los foros, pero la participación de cada una de ustedes en estos, por supuesto que tiene un porcentaje de calificación como aparece en el cuadrito. La respuesta de los casos tiene un porcentaje distinto. Ustedes pueden verificarlo ahí mismo en la plataforma, en la página de inicio. Por eso es importante que les queden claro. Como sabemos que estamos respondiendo, al menos lo que se espera de nosotros es que sea una respuesta amplia, ¿sí? Es una respuesta o respuestas que expliquemos adecuadamente. No son 2 o 3 palabras las que vamos a escribir, es una respuesta amplia a cada una de las preguntas que nos aparecen. ¿Sí está claro? Sí, maestra. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a continuar con otras teorías del desarrollo infantil con otros autores y bueno, ustedes van a apoyar la explicación de la teoría de Jean Piaget la próxima clase para que también estén preparadas en las respuestas a las preguntas que les voy a plantear sobre el contenido de este video. Yo les agradezco muchísimo a toda su participación, su asistencia. Les deseo que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado a la hora de siempre, a las 11 de la mañana. En esta ocasión fue así, pero nos vemos en el horario habitual el próximo sábado, primero Dios. Muchas gracias a todas. Cuídense mucho. Un abrazo. Igualmente, hasta mañana. Hasta luego. Igualmente, maestra, que tenga buena noche. Gracias, gracias. Igualmente. Hasta luego.